喂，你好，我姓张，张福生，I'm from Ich heiße Canada. Dieter Klingbeil, ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. in Blessings to all. Bayern. My name is Danielle and I'm from the United States. Hallo, mein Name ist Ann-Kathrin Farnbacher. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem... Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois, in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores, soy del país de Perú y Quito. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto es una visitación con el pastor Uber Lozano. Hola amigos de Visitación, Dios les bendiga. Estoy en la frontera con Venezuela, aquí a orillas del río Orinoco, en Bichada, Colombia. Y traemos en el día de hoy otra historia más del trabajo que hacen los pastores, hombres que usted y yo sabemos han dedicado su vida a llevar el evangelio por esta hermosa tierra colombiana. Aquí hay una nueva historia en el oriente de Colombia, en el departamento del Bichada. Hoy estará con nosotros el pastor Mardoqueo Jiménez del Movimiento Misionero Mundial, contándonos el trabajo que está realizando con las comunidades indígenas en este sector de Colombia. Y no solo con estos territorios habitados por colombianos de la etnia indígena, sino también con personas que habitan aquí en Puerto Carreño Bichada y que no conocen de Dios. Hoy presentamos Echando la Red. Puerto Carreño Bichada, localizado en el centro-este de Colombia, limita al norte con los departamentos de Casanare y Meta y con la República de Venezuela, al este con Venezuela, al sur con los departamentos de Guainía y Guaviare y al oeste con el Meta. El departamento está enclavado entre los ríos Meta, Guaviare y Orinoco. En esta nueva visitación desde Puerto Carreño Bichada, observamos cómo el llanero, producto de la mezcla de español con indígena, se ha dedicado a la ganadería, actividad a la que, en vista de los buenos resultados obtenidos, se han unido los colonos. A la llegada de los conquistadores españoles a estas tierras, existían varios grupos indígenas, algunos de los cuales subsisten en la actualidad. Entre ellos, tal vez el más numeroso es el de los guaibos, del grupo lingüístico guaibo, aunque también están los curripacos y piapocos, del grupo lingüístico arahuat, y los cuivas, de sanas, puinabes y sálivas. Durante la época colonial y los primeros años de la República, el actual territorio del Bichada perteneció a la provincia de Santa Fe. En visitación, en un gran disfrute con la naturaleza, logramos desplazarnos por el flamante río Orinoco para ver su gran anchura y el atardecer llanero, abrigando en el cenit de las grandes sabanas llaneras. Puerto Carreño Bichada es una población que tiene gran influencia económica en la comercialización del pescado. Los llaneros de piel morena tostada por el intenso sol son los que con sus mallas y atarrayas logran pescar diferentes clases de peces para el consumo de los capitalinos. Aviones cargueros transportan grandes cantidades de pescado congelado en los cuartos fríos, que le dan durabilidad a estos alimentos para después ser el flamante plato de un capitalino. Pescadores no solo en el comentario literal, sino también de hombres, son los que el Señor soberano fue el que trajo a estos territorios. Creyentes convencidos que no podían solamente ser miembros de una iglesia, como parte de los que se preocupan de llenar una silla en la enseñanza dominical. Es por ello, luego de aceptar el reto registrado en la Sagrada Escritura de parte de nuestro Señor Jesucristo, que tomó la vocería el pastor Mardoqueo Jiménez para venir a estas tierras, creyendo que Jesús también le dijo: desde hoy te haré pescador de hombres. En el Alto Bichada, las comunidades indígenas, fueron evangelizadas por la señorita Sofía, una misionera que duró muchos años, inclusive dio su vida y la entregó, pero también ya hace varios años, como ella falleció, esas comunidades quedaron pues desamparadas.
Nosotros por el Alto Vichada, como es tan extenso, pues no visitamos sino como por ahí unas 10 o 12 comunidades, pero quedan muchísimas más que por el transporte, la distancia tan lejos, no le es fácil a uno. O sea que aquí se necesita transporte, necesita, digamos, para hacer la obra misionera, se necesita por tierra, bueno, tener de pronto motos o un carro disponible para eso, y por agua pues tener una voladora o un bongo con un motor para poder, digamos, trasladarse uno, y tener también los recursos para la gasolina y el combustible para poderse uno movilizar. Jesús dijo a Pedro y luego a Andrés que debían dejar su pesquería para convertirse en pescadores de hombres y ayudar a la gente a hallar a Dios. Jesús le invita a que dejaran un negocio productivo para ser espiritualmente productivos. Todos tenemos que pescar almas. Si seguimos el ejemplo de Cristo y sus enseñanzas, luego también las ponemos en práctica, podremos atrapar a los que están a nuestro alrededor para que Cristo, como lo hace el pescador, que atrapa peces en su red y los pone en su bote. Cuando Jesús llegó a la vida de Pedro, este simple pescador se transformó en una nueva persona con nuevas metas y prioridades. No llegó a ser una persona perfecta, pero nunca dejó de ser Simón Pedro. Nos podemos preguntar, ¿qué vio Jesús en Simón que lo llevó a saludar a este nuevo discípulo en potencia con un nuevo nombre, La Roca? Pedro, el impulsivo, no actuaba como una roca la mayor parte del tiempo. Pero cuando Jesús escogió a sus seguidores, no buscaba modelos, buscaba gente real. Personas que su amor podía cambiar y luego enviarlas para comunicar que su aceptación estaba al alcance de cualquiera, aún de los que fallaban a menudo. Podríamos preguntarnos, ¿qué ve Jesús en nosotros que nos llama a seguirle? Pero sabemos que Él aceptó a Pedro a pesar de sus fracasos. Pedro siguió adelante haciendo mayores cosas para Dios. ¿Está usted dispuesto a seguir a Jesús aun cuando a veces falla? Hay dos condiciones previas para seguir a Dios. Como Pedro, debemos reconocer nuestra naturaleza humana pecadora. Luego, como estos pescadores, debemos reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios es el único que puede hacerlo. Si reconocemos que necesitamos ayuda y sabemos que Jesús es el único que nos puede ayudar, estaremos en condiciones de dejarlo todo y seguirle. Este es el segundo llamado de los discípulos. Después del primero, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan volvieron a pescar. Observaron cómo Jesús estableció su autoridad en la sinagoga, curó a enfermos y echó fuera demonios. Ahora Jesús también establecía su autoridad en sus vidas. Los halló en su medio y les ayudó en su trabajo. A partir de ahí, dejaron sus redes y permanecieron con Jesús. Para nosotros seguir a Jesús es más que reconocerlo como Salvador. Significa dejar nuestro pasado y dedicar nuestro futuro a Él. Bien, en el año 1995 empezamos el trabajo acá nuevamente en Puerto Carreño. Y han transcurrido esos años, ya hemos abierto 3 iglesias más. Una en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, Venezuela, y otra en una de las comunidades, en Puerto Colombia. Y acá en Puerto Carreño, pues bueno, la obra adelante, estamos construyendo el templo y esperamos que con la ayuda del Señor y también que Dios use a personas que tengan recursos y nos ayuden para este trabajo, para hacer un templo donde podamos reunirnos y así poder enseñar a muchas personas. Pues acá en Puerto Carreño la mayor parte de las comunidades en la parte rural son indígenas, y aquí en este departamento del Vichada contamos con la etnia Sicuane. La mayor parte de todas esas comunidades necesitan de personas. Aquí, si miramos allá la parte del Orinoco, Ribera del Orinoco, tenemos a la comunidad Bachaco, tenemos la comunidad Hormiga, tenemos la comunidad Guaripa
Y aquí por la parte del Meta tenemos la comunidad Puerto Colombia. Son las comunidades más cercanas de acá del Bajo Vichada. Las comunidades que el pastor Mardoqueo mencionó como objetivo para evangelizarles están entrando en un éxodo al abandonar sus territorios. Es posible que sea por comodidad, el orden público, de difícil estar o solamente por el deseo de vivir una vida cercana a los blancos. En ese vivir en la ciudad es que se conforman barrios de diferentes tribus indígenas a los que la iglesia cristiana pretende evangelizar con un poco de dificultad, puesto que estos aborígenes no solamente viven con arraigo en sus creencias, sino que también ya han adquirido vicios muy de los hombres y mujeres que no aman a Dios, y mucho menos sus vidas, incluso conociendo que Jesús nuestro Salvador nos enseña sobre el propósito de no contaminarlos, ya que somos el templo del Espíritu Santo. Vinimos hasta Puerto Carreño Vichada para observar un fenómeno que no solamente en esta región se está viviendo, sino en muchos lugares del país: la inmigración de indígenas de diferentes zonas hacia las capitales. En situaciones muy precarias viven los indígenas que pueblan el barrio Mateo en Puerto Carreño. Cuando les visitamos se encontraban en sus hamacas, dormitando plácidamente su pobreza, esperando el no sé de lo que les pueda llegar. Se pueden conocer mentes conformistas que ven la mañana y el atardecer sin hacer nada por ellos. Es posible que sea parte de su cultura o que ya sus vecinos, los que tienen la facultad de gobernarlos, los han acostumbrado a esta triste realidad de pobreza y un total abandono. Hoy puedo decir que le doy gracias a Dios por haber llegado a mi vida y también posiblemente a su vida, amigo televidente, porque eso hizo que cambiáramos de pensar al pretender ser nuevas criaturas, plan de Dios que nos alcanza a través de sus redes en amor, estableciendo en nosotros una cultura de éxito no solo celestial, sino también en la parte material. Bien lo diría el apóstol Pablo: somos más que vencedores. Sin embargo, en el caso del pecado del hombre, Dios ya había puesto en marcha un plan para vencer los efectos de la iniquidad, que son considerados por nuestro Dios soberano como rebelión. La Biblia entera es la historia de cómo se desarrolla ese plan, con la visita de Dios a la tierra a través de su Hijo Jesús como parte esencial. La vida sin pecado de Jesús y su muerte hicieron posible que Dios ofreciera el perdón a todos los que lo quisieran. Nuestras acciones de rebelión, ya sean pequeñas o grandes, demuestran que somos descendientes de Adán. Únicamente el pedir el perdón a Jesucristo nos hace hijos de Dios. Como han anhelado los predicadores del Evangelio, que se puede lograr la meta tan esperada de ver estas poblaciones transformadas por el poder enriquecedor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos esperan señales para hacer la obra y caminar con Cristo, mientras otros emprenden. ¿En cuál grupo está usted, amigo televidente? Hubo una vez en la vida de Moisés que el Señor le dijo: dile al pueblo de Israel que marche. El pueblo había estado orando a Dios para pedirle ayuda, solicitarle que les mostrara la bendición que ellos aspiraban tener. Pero hay momentos en la vida de nosotros los cristianos que necesitamos marchar. Sí, hay que orar, pero también hay que marchar. Y usted que está frente a esta pantalla de televisión y que le ha estado pidiendo a Dios una señal para hacer la obra, hay muchos lugares aquí en Colombia, al igual que hay muchos hombres de Dios que incluso no pidieron señal, sino se dieron cuenta que había una necesidad vital, la de ir a ser discípulos a todas las naciones, al igual que lo hizo el pastor Mardoqueo, de venirse aquí a Puerto Carreño Vichada a traer el mensaje de salvación. Y aquí con esfuerzo, con lucha, con perseverancia, están
pretendiendo alcanzar no solo los habitantes de la capital del Vichada, sino también de las comunidades indígenas cercanas e incluso traspasando fronteras, porque Puerto Carreño Vichada está situado aquí en el frontera con Venezuela, cerca al río Orinoco. Y si usted quiere ayudar, si usted quiere una señal más profunda, hermano, marche en el nombre de Dios. Pretenda brindar la mano. Si desea ir a predicar el evangelio aquí en Puerto Carreño Vichada, hay posibilidad. Y si de pronto por alguna ocupación, alguna actividad que usted tenga, no puede venir a este lugar, pues entonces hay muchas formas de ayudar. Económicamente, incluso esta iglesia está queriendo terminar su locación, quieren tener un templo aceptable, digno, para que los hermanos de aquí, del oriente de Colombia, vengan a congregarse y busquen la bendición del Señor. No pida más señal, hay mucha obra que hacer. ¿No tienes amigos y amigas solteros en tu iglesia? ¿Piensas que estás solo o sola y te sientes frustrado? Por eso el Ministerio Internacional Generación de Linaje, apoyado por pastores y ministerios a nivel interdenominacional de Latinoamérica, te invita para que visites nuestra página web www.christianlovelatin.com. Empieza tu primer paso a relacionarte con otros creyentes, solteros y solteras de América Latina. En la historia del nacimiento de la iglesia afiliada al Movimiento Misionero Mundial de Puerto Carreño, el pastor Mardoqueo Jiménez recuerda que con dificultad, hace más o menos 11 años, que compraron por 2 millones de pesos estos terrenos que serían para el tan anhelado templo. En sacrificios, pero con valentía, se reúne vez tras vez con el único propósito de brindar oratoria cristiana a todos los miembros de esta comunidad. En tiempo de verano, este local, por estar escueto, les brinda frescura, pero en tiempo de invierno es donde la comunidad pasa problemas, puesto que las lluvias azotan las tejas, dejando filtrar por su mal estado las goteras, que hacen sentir incómodos a los creyentes participantes de la membresía local. El pastor, junto con su iglesia, según nos relató, siguió orando al Señor para que le supla la parte de la infraestructura del techo que le hace falta para cumplir su propósito de brindarle comodidad a sus congregados. Pero estas incomodidades no son obstáculo para seguir adelante como pescadores que pretenden echar la red del Evangelio de Jesús. ¿Cuántos miembros hay aquí en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Puerto Carreño? Actualmente hay como 65 bautizados y como unos 80 miembros probantes, o sea, que están recibiendo enseñanza, y otros pues no han podido arreglar su vida ante Dios y ante la sociedad. En otras palabras, pues no son casados. Estamos contando, digamos, alrededor de unos 160, 170 hermanos, también con los de la parte rural, ¿no? Y la congregación que tenemos en Puerto Ayacucho, pues es una congregación que hace 2 años estamos trabajando. Hay un buen grupo de hermanos también, pero no tenemos todavía el terreno, estamos pagando a un local en arriendo y el otro lugar en la comunidad. También hay un grupito de hermanos y ahí estamos trabajando. Pues aquí en Puerto Carreño, gracias a Dios, hay varias congregaciones también y trabajamos como con 5 congregaciones unidas en campañas evangelísticas, en vigilias y así en otras labores, ¿no? Y también en la parte social, de una u otra forma, pues todos trabajamos con esa causa. Jesús, el Hijo de Dios, hizo una invitación para que sus seguidores hicieran discípulos. Y en estos días, el poderoso Espíritu de Dios se invoca en cualquier situación difícil o buena, orando: venga tu reino,
sea hecha tu voluntad y llenando nuestra vida de alabanzas. Son las almas constantes y los corazones dispuestos los que siempre hacen las buenas invitaciones. En frecuencia siempre todo servidor de Dios, desde cualquier circunstancia, territorio, lengua o nacionalidad, hará lo mismo, puesto que en el ministerio del Señor Jesús estuvo y estará la visión de que todos vengamos al arrepentimiento, y no solo eso, sino que seamos útiles en su obra, permitiendo por un momento en nuestras vidas el de dejar la comodidad para ir en pro de formar los futuros servidores del Señor Jesucristo. Son las palabras que desde el púlpito de cualquier iglesia, tanto en Colombia como en lo último de la tierra, se sigue haciendo. Es así, de esa manera, que la obra será escuchada, cuando la invitación a tomar ese arado se repita en los labios de los pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. Y no podía dejar que se desvaneciera ese plan de Dios. Por eso, desde Puerto Carreño Vichada y en los propios labios de este servidor de Jesús, la invitación que Dios coloca siempre en sus ministros, la idea es llegar con el evangelio hasta lo último de la tierra. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 6. Pues bien, amados hermanos y amigos, vemos aquí en ese texto de la palabra del Señor cómo el Señor Jesús le ordenó a sus discípulos aquel día que amaneció y que los discípulos habían estado toda la noche pescando, pero no habían sacado nada. Lo uno quizás porque realmente estaban lejos del Señor y estaban haciendo sus propios esfuerzos para pescar, porque eran pescadores. Pero al amanecer dice que ellos cansados regresaron a las riberas, se encontraron con el Señor Jesús y el Señor Jesús les preguntó si realmente habían sacado peces. Ellos le dijeron que toda la noche habían estado trabajando arduamente, pero no habían sacado nada. Y el Señor entonces les dice que deben de echar la red a la derecha, les da esa orden, esa palabra, y realmente ellos obedecieron la voz de Jesús y sacaron muchísimos peces. Eso nos habla también, nos da a entender que nosotros como humanos en ocasiones hacemos muchos esfuerzos para hacer las cosas, pero realmente no podemos hacer nada. ¿Por qué razón? Porque no colocamos la confianza en el Señor, porque no le pedimos a Él y no lo hacemos en su perfecta voluntad. Pero Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros y a todos los misioneros, maestros, evangelistas que están en los distintos pueblos de Colombia y en el extranjero, personas capacitadas para que vengan a ayudarnos. En ese versículo vemos que aún estas personas no podían ellos solos sacar la red con tantos peces. Les tocó en sí entonces pedir ayuda para que vinieran a ayudarles. Pues hay una gran necesidad en estos lugares tan apartados del interior del país y necesitamos gente que venga a ayudarnos a hacer ese trabajo y también a ganar muchas almas para el reino de los cielos. Y antes de venirnos de Puerto Carreño y apoyando la invitación que nos hizo el pastor Mardoqueo Jiménez, trajimos nueces, industria naciente que es producida por el señor Luis Heleno Jaimes, productor de sembradíos de la dulce fruta de Marañón, planta de la que se extrae la tan deliciosa nuez. En forma artesanal y por la vía principal que nos conduce al muelle del puerto está la industria en la que se emplea la familia Heleno, colombianos que hacen patria impulsándose en estas apartadas regiones hacia mercados de no mucha afluencia comercial en nuestro país. Si se hiciese con credibilidad por las organizaciones gubernamentales, darían cantidades de cultivos en estas tierras aptas, según don Luis Heleno, para este producto de consumo masivo en los países europeos y de Norteamérica.
Desde hace unos 20 años me dediqué a trabajar los marañones. Desde ese entonces ha sido una gran lucha porque en ese entonces no se creía mucho en estas tierras para este trabajo. ¿De qué surgió la idea de cultivar el marañón? La idea de cultivar el marañón surgió de mi trabajo. Yo trabajaba como vendedor de peces ornamentales y como eran recursos naturales me pareció que se podrían acabar y iba a quedar sin trabajo un día. Entonces, en un vuelo a Bogotá que viajaba semanalmente a vender los peces, me regalaron un proyectico hecho por la Universidad Nacional, el cual me fui leyéndolo y me entusiasmé porque pensé que dentro de unos años iba a estar viejo y yo podría vender esas almendras como vendiendo habas en Cundinamarca. Un obrero más que le trabaja a este país, que aunque ya sus canas se ven tangiblemente, insiste en su proyecto, en el que casi todo turista participa al comprar las almendras para llevar a casa como recuerdo y delicioso sabor no solo de pesca, sino también de nueces que producen energía colombiana que no se apaga, así se viva tan lejos y apartado de los medios cómodos que producen las grandes metrópolis. Amigos de todo el país, los invito a que visiten Puerto Carreño. Estamos a 100 metros sobre la orilla del Orinoco. Aquí tenemos nuestro trabajo del marañón. Tenemos este aviso que dice Casnews, castañas nueces, la palabra con que conocen todos los extranjeros esta almendra. Los invito para que la prueben y para que nos visiten y puedan disfrutar de la belleza que tenemos aquí en el Bichada. Y en este lugar es en donde termina Visitación, viendo la realidad que viven los soñadores que un día le creyeron a Jesús y ahora pretenden seguir haciendo su voluntad. Dejamos el Bichada admirando su naturaleza y admirando con respeto al llanero laborioso, pero dándole gran importancia a lo que nuestro soberano creador está haciendo en toda esta tierra de colombianos que transitan ríos incontables y sabanas llaneras. El día que llegue a morir, quiero pedirle a mis buenos compañeros que metan en mi ataúd mi cuatro y mi cancionero para seguirle cantando a mi llano desde el cielo. En ti nací, en ti me crié, mi lindo llano, como se forma un llanero, bajo el calor maternal y el consejo de mi abuelo, la más bonita enseñanza de un hombre pulcro y sincero. 喂，你好，我姓张，张福生，I'm from Canada. Ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. Blessings to you all, my name is Danielle and I'm from the United States. Hallo, mein Name ist Ann-Kathrin Farnbacher. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem... Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores, soy del país del Perú y Quito. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto fue una visitación con el pastor Uber Lozano. ¿No tienes amigos y amigas solteros en tu iglesia? ¿Piensas que estás solo o sola y te sientes frustrado? Por eso el Ministerio Internacional Generación de Linaje, apoyado por pastores y ministerios a nivel interdenominacional de Latinoamérica, te invita para que visites nuestra página web www.christianlovelatin.com. Empieza tu primer paso a relacionarte con otros creyentes, solteros y solteras de América Latina.